Hola chicos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda su amigo Alex. Muy contento. La verdad que nos hemos sentido muy contentos de los últimos programas, chicos, de los últimos capítulos, de las entrevistas. ¿Qué les ha parecido a todos los que están viéndola? Y pues bueno, yo me siento muy contento el día de hoy, chicos, para poder compartir algo que me ha gustado mucho. Y bueno, voy a compartir con completo el por qué me gustó o por qué quiero hablar de este tema. Resulta ser que hace como unos 14 años fuimos a Atlanta, Georgia, y allá en Atlanta, Georgia estuvimos en un entrenamiento donde estuvo una señora que se llama Susan Peterson. Susan Peterson es una señora que durante los últimos 20 años ha sido por lo menos 15 años consecutivos la número uno de Herbalife. Y ella de repente empezó a hablar acerca de la importancia de ser un buen líder. La verdad que me hizo mucha mella cuando yo lo estaba escuchando, la importancia de ser un buen líder y por qué ella considera que alguien lea acerca del liderazgo. Y cuando estaba hablando, recuerdo que ella dio este libro de los 21 minutos más poderosos en el diario de un líder, de John Maxwell. La verdad es que yo en ese momento ya había escuchado y ya había leído parte de las 21 leyes irrefutables de liderazgo de John Maxwell, pero creo que en ese momento me cayeron un poco de peso cuando empiezo a hablar de la ley del tope, cuando empiezo a hablar de la ley de la influencia. Sé que lo necesitaba en ese momento, pero me pasa, y voy a poner un paréntesis ahí, me pasa como mucha gente, ¿no? De momento no sabes para qué lees algo, si al final de cuentas no lo estás ocupando en ese momento. Pero pasado el tiempo, me quedó muy claro para qué lo empecé a leer. Bueno, pasa el tiempo y Susan habla de ese libro, voy y lo consigo, la verdad que súper rápido. Y cuando empiezo a leer, habla de personajes bíblicos. Una de las cosas que más me gusta leer de la Biblia son de personajes bíblicos, de lo que les ha pasado, porque es hablar desde los hechos, es hablar desde lo que a ellos les pasó, las experiencias. Y pues bueno, tú te das cuenta cuando una persona habla desde su experiencia o cuando alguien es más sabio todavía y aprende de las experiencias incluso de los demás. Entonces, válido cualquiera de las dos cosas, aprender tus propias experiencias y aprender de los demás. Y bueno, en uno de los temas o de las 21 leyes hay una que se llama la ley de la navegación y habla acerca de Nehemías, un personaje, pues bueno, la verdad que de Nehemías se puede aprender muchísimo. Una persona que para empezar salió de su zona de confort. ¿Cuántas veces nos ha pasado que de repente tú ya estás confortable, llegaste a una situación de tu vida donde dices, ya me siento bien, ya a lo que yo me dedico, si lo quieres ver así, ya sé cuál es mi propósito de vida? Mm, y de repente él se tuvo que ver en la necesidad de una misión de sentirse mal, sentirse de alguna manera obligado, porque la misión era volver a reconstruir un muro que tenía por lo menos más de 100 años sin que se construyera o se terminara de construir, pero resulta ser que ahí en Jerusalén se encontraban en guerra. Entonces, cuando él tenía la misión de volver a reconstruir el muro, fue algo que es muy impactante porque cuando tú lo estás escuchando y lo estás leyendo, lo de Nehemías, te das cuenta que él ya había vivido esa situación antes. Nada más que ahora cuando ya la vivía, pues en una, no sé, digo un muro de más de 100 años que no se había construido y en una situación crítica, ahí es donde se vio obligado a dar su máximo. Y pongo aquí, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos preparamos en la vida para algo, pero no sabemos lo fuerte que somos hasta cuando sucede algo? Entonces, pues bueno, de la necesidad de verse obligado a construir el muro, empezó a como a deslindar responsabilidades. Aquí podía hablar de muchas partes del liderazgo, de qué es acerca de aprender a delegar, lo que es aprender acerca de cómo administrar, ¿no? Lo bonito de Nehemías, o lo padre de Nehemías, es que él les dio una indicación al ejército que tenía, a las personas que pusieron a su cargo, que por cierto, eso es algo interesante, él ya sabía hacerse cargo de las personas. Y esta es una parte bien importante que debemos de aprender. Cuando tú llegas a un cargo, ahora se dice, no es el cargo, sino el encargo. Si tú tienes un cargo, muchas veces no es tanto cuál es tu cargo, ¿no? Sino de qué se trata tu cargo.
Y esa es la parte yo creo que importante, siempre ser propositivos. Y tú te das cuenta, por ejemplo, sobre todo en este canal, pues las personas que lo ven o que lo están siguiendo, pues deben de ser personas propositivas, ¿no? Que siempre están, ¿en qué aporto? ¿En qué aporto? ¿En qué ayudo? Porque esa es la mentalidad de un empresario. Ver en un problema, si tú lo quieres ver, no un negocio, pero sí una solución para alguien más. Entonces, algo que vio muy claro Nehemías es, desde que vio el problema, lo analizó y vio la capacidad de poderlo hacer. La hazaña fue que el muro fue construido, como dice aquí, en 52 días. Tiempo récord que se construyó. Y no solamente se construyó en tiempo récord, sino que la gente que trabajó para él estaba impresionada, pero también sus enemigos lo tuvieron que reconocer, decir, wow, lo que pudo hacer. Entonces, esto es algo bien importante que nosotros tenemos que aprender a hacer. Una cualidad que tenía Nehemías era que era una persona que antes de hacer un proyecto, él oraba, confiaba en Dios, y yo estoy seguro que, voy a asegurarlo, que la mayoría de las personas, ustedes han escuchado de Dios, han escuchado de la espiritualidad, de la importancia de Dios en nuestras vidas, y pues bueno, él lo sabía, oró, y cuando tú oras antes de hacer un proyecto, pues casi estás encomendado a la mayor fuerza incluso que tú, para poder hacer las cosas. Y lo segundo, hay algo que dice mucho el libro, que dice es caminar junto a Jesús. El caminar junto a Jesús es, pues, simple y sencillamente tener esa fortaleza para poder hacer las cosas, ser congruente cuando decimos y cuando hacemos las cosas. Y pues pudo ver más allá, entonces eso es lo que pasó, que pudo construir el muro. Mostró, como dice ahí, una capacidad de liderazgo. Y en la capacidad de liderazgo, me gusta mucho cómo lo toca. Este es otro autor de otro libro, Rick Warren, el de Una vida con propósito. Él habla de que un líder, muchas veces hay gente que dice, yo no tengo la personalidad, necesito ser colérico, necesito ser sanguíneo. O hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo no tengo la preparación. Todos tenemos la preparación, todos tenemos la personalidad. Lo único que no está sujeto a cambio para poder ser un líder es el carácter. El carácter, y pues si tú lo quieres aprender, el carácter, ese viene en las cualidades de liderazgo de John Maxwell, los defectos de carácter o el carácter. Incluso después, si quieren, podemos hablar de eso. Entonces, dice ahí, amado Dios, sé que tienes un propósito para mi vida. Y esa es la parte que nosotros debemos o que a mí me encanta, ¿no? Cuando tú encuentras en la necesidad un propósito para tu vida. Muchas veces, y creo que hoy nos pasó, hay veces que, como por ejemplo ahorita, ¿no? Me toca a mí el estar hablando enfrente de la cámara, enfrente del micrófono. Estoy seguro que ustedes que lo están escuchando también tienen otro propósito. Y quienes me están ayudando, por ejemplo, tanto Isra como Ruth, pues tienen también otro propósito. Y cada quien vamos encontrando nuestros propósitos, pero se encuentra el propósito en el camino. Bien hay una canción, ¿no? Que lo dice un español, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, dice aquí, el rey confiaba en él porque era un hombre de Dios. Fíjense que yo creo que, ¿cómo podemos encontrar confianza en alguien? Por sus hechos. Hay un equilibrio entre la oración y el obrar. Dicho de otra manera, equilibrio entre orar y obrar. Entonces, me gusta mucho cómo Nehemías, cuando logró su obra, después fue llamado para otras obras más. Pero esa fue una de las obras más importantes que él pudo hacer. Entonces, en este momento de mi vida, pues lo que me gustaría decirte a ti es, si tú eres un joven que vas emprendiendo un negocio, encuentra bien ese propósito, defínelo, pero sí tienes que encontrar esos principios. La vez pasada en la entrevista del doctor Enrique Varela me quedó claro algo que él lo fue diciendo entre líneas, que él decía, si yo me quiero hacer experto, por ejemplo, él tocaba el tema de agricultor. Entonces él decía, cada año voy a aprender una nueva experiencia. Si eres joven, tienes 15 años, en 15 años tú vas a ser con 15 años de experiencia. Si empezaras a los 15 años. Pero ¿qué pasa si tú encuentras tu propósito a los 30, a los 40? Y se supone que nosotros vivimos 75, 80 años. Entonces, sí es importante que a la brevedad vayas encontrando un propósito, definiendo qué es lo que quieres, que eso es lo importante. Y cuando encuentres una labor, creo que con esta reflexión quiero cerrar, es con una pregunta, ¿no? Por ejemplo, si tú ya encontraste tu propósito de vida,
ya encontraste, lo segundo es a lo que te vas a dedicar. Y si ya encontraste, por ejemplo, o ya formaste un equipo con el que vas a lograr eso, porque siempre vas a necesitar un equipo. Y pues ya dentro del equipo ya vienen los principios de un administrador, que es, bueno, cuidar del equipo, bla, bla, bla. Fíjense que es un regalo más que otra cosa este libro o este podcast, como para animarte a escuchar un poco más de Nehemías, animarte a escuchar un poco más y prepararte. Porque al final de cuentas tú te vas dando cuenta que la mayoría de la gente que ha logrado más éxito que nosotros es porque se ha preparado más, porque estudia más y porque le pasa como el principio de un carpintero. Mides 2 veces más de lo que vas a cortar para tener muy claro lo que vas a definir. Entonces, pues espero que de alguna manera esto haya servido. Si estás en el carro, pues bueno, me encantaría que a lo mejor hay pláticas, ¿no? Digas, oye, bueno, ¿de qué se trató esta parte de Nehemías, ¿no? Qué importante. Y pues bueno, empezarnos a animar. Háganos en los comentarios si de repente quieren que nos animemos con algún personaje que ustedes digan, yo admiro mucho a esta persona, pues háganlo. La verdad a mí me ha servido muchísimo y creo que es de los libros que más me ha gustado y que más me ha servido. Entonces, espero sus comentarios, espero sus reseñas, que se suscriban, que les den like y pues, sobre todo que lo compartan, chicos. Un saludo a todos.